que no todos, pero gran parte de la familia, ¿no? No se puede Tenemos a Néstor con su nieto, ¿no? Entendemos que es su nieto. Así yo voy a hacer. Tenemos las tomas de la familia. Parece difícil. Muy bien, muy bien. Después de esto, mi querida hermana Vicky, Juan, Paristo, Juanita y toda la familia, queremos ahora recordar una canción hermosa de alabanza para el Señor que lleva por título, ¿no? Que lleva por título, Tú estás aquí. Qué bueno es saber que en todo momento Dios ha estado con nosotros. Que Dios nunca nos ha abandonado. Que Dios nos ha acompañado en los momentos de éxito, en los momentos difíciles, en los momentos críticos y aún en el tiempo que partió nuestro hermano Néstor Julián, él también ha estado y está con nosotros en todo momento. Esta canción es muy linda, ¿no? El título es Dios está aquí. Pueden apagar sus micrófonos. No se tiene que deshacer nada. Nada, familia, buenos días con todos. Apague su micrófono, Por favor, para apague su micrófono. William, oye, la luz ya está todavía. Buenos días, familia. Buenos días, familia. El señor falleció con COVID. Su primo del Ernest. Stephanie Blanco está con el audio prendido. Mi Dios, así eres tú. Vicky Sofía está con el audio prendido. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
¿Dónde lo veo las virtudes? Bueno, continuamos con el programa y queremos seguir dando la bienvenida. Estamos viendo que van llegando más familiares, gloria a Dios, para escuchar la palabra de Dios y para expresar nuestras condolencias y nuestro acompañamiento por la vida de Néstor Julián a toda su familia. Queremos ver y resaltar algunas virtudes de nuestro querido hermano Néstor Julián Renojo. Evidentemente, ningún hombre es perfecto, ninguna persona tiene verdaderamente todas las virtudes, solo Dios, solo Jesús, ¿no? Pero sí hay virtudes que han marcado, que le han caracterizado. Y yo quiero ir un poquito allí. Néstor Julián fue un buen cristiano porque él, cuando escuchó la palabra de Dios, recibió a Jesús en su corazón, se confesó sus pecados, se arrepintió y él verdaderamente, dice la Biblia, así nos hacemos hijos de Dios y nos volvemos cristianos. Y desde allí él comenzó a asistir a la iglesia, yo era su pastor y comenzó él a asistir. En segundo lugar, yo observé en Néstor que era un padre de familia ejemplar. Siempre recuerdo aún con Saorita, siempre en la casa, siempre cargando a Saorita, ahí jugando con Miguelito, con Richard, con Angie, ¿no? Y obviamente con el pequeño también. Qué lindo, dejó un recuerdo de un padre que amó a su familia. En tercer lugar, pudimos ver que fue una persona fue generoso. Es decir, después del culto siempre, junto con Vicky, ¿no? Y con Sonia, que ya le hemos conectado, nos llevaban a casa y se preparaba el almuerzo y obviamente nos servíamos, ¿no? Que su casa era de puertas abiertas, su comedor también siempre para los pastores y la sala, y sobre todo fue generoso para con Dios, porque en ese local del Callao, él abrió el local para que funcionara la Misión Cristiana Internacional Shalom, del cual yo soy el fundador, presidente y pastor, y Néstor Julián con Vicky y toda la familia fueron los miembros de nuestra iglesia. Además, siempre lo puedo ver, era un hombre que tenía una sonrisa en el rostro, ¿no? Es decir, siempre estaba pastor y se sonreía. No quiere decir que nunca puede haber puesto, ¿no? Cuando se corrige a los hijos o corrige a un trabajador o corrige en la empresa un contrapié, pero era una característica que yo lo veía, que siempre se mostraba sonriente. Además, pudimos observar que Dios le dio la facultad, como a toda la familia, ¿no? A toda la familia, como a Juan, como a Evaristo, como ¿no? Sí, su hermana, Juanita, ¿no? Y toda la familia. Era un empresario. Dios les ha dado un espíritu empresarial. Eso no es cualquiera. No es como cualquiera no es pastor. Tampoco cualquiera es un empresario. Son dones, son cualidades, son virtudes, capacidades, vocación que Dios da. Y obviamente Néstor también destacó como un empresario exitoso. Además, podemos ver, era una persona, eso es lo que más me alegra y lo recuerdo con mucha alegría. Néstor, cuando se convirtió en Cristo, fue una persona que quería compartir el evangelio con toda su familia. Y yo recuerdo, ¿no? Nos íbamos a su casa, nos íbamos a la empresa, me llevaba allí a la casa de Javier y Nina, abrimos un grupo, a la casa de Juan Julián, a la casa de Evaristo, a la casa de Juanita, ahí me llevaba por Santa Anita, y yo no conocía varios lugares allí, por la chacra me llevaba un hermano o su tía, creo que era su mamá,
¿no? Y me dijo, pastor, vamos a ir también a Huancayo a predicar a mi familia. Era un hombre, ¿no? Que quería compartir este mensaje de salvación. Y eso es lo que hace todo un cristiano, ¿no? Qué lindo, eso nunca lo podemos olvidar. Asimismo, queremos obviamente, ¿no? Queremos decirles que dentro de ese espíritu generoso, en el templo en San Martín de Porras, él amplió el local porque habíamos crecido tanto que ya no alcanzaba la gente, ¿no? Se llenaba hasta la puerta, hasta afuera, y entonces Néstor, como un ejecutivo, un empresario, él dijo, vamos a ampliar el templo, y toda la que era la oficina pastoral lo ampliamos, ¿no? Para que entre también gente. Qué lindo, porque uno no olvida lo que ellos han hecho para Dios. Pero al mismo tiempo, después de la primera reunión que hemos tenido, cuando llegué a casa, llegué a mi cama recordando, Dios me hizo recordar algo, para que usted vea su corazón. Él fue un hombre que prometió construir un hermoso templo para Dios. Él dijo, pastor, dijo, voy a hacerle un templo hermoso para Dios. Lo voy a hacer de vidrios transparentes. Y él tenía como que esa cualidad de arquitecto. Yo mismo lo voy a diseñar, me dijo, ¿no? Y él soñaba y hablaba construirle un templo para Dios. Eso es lo que pasó con, obviamente, con David. David, el rey David de Israel, quiso, obviamente, ¿no? Quiso construirle un templo a Dios, pero no pudo hacerlo, pero juntó todos los materiales y su hijo fue el que construyó, su hijo Salomón construyó el templo de Dios. Pero eso era el deseo, ¿no? Él quería construirle una casa para Dios. Me decía, y tú vas a ser el pastor, tú vas a vivir allí, etcétera, etcétera. Pero me emociona porque eso viene de Dios. Eso no viene de la carne, porque uno dice, ¿cómo voy a gastar? No, con Dios no gastamos, con Dios invertimos. Además, dice la Biblia, cuando uno muere, ¿qué se lleva? Su empresa, su casa, su departamento, su auto, la chequera, las tarjetas. No, todo se queda, pero todo nos ha dado Dios para que nosotros lo invertamos primeramente en el reino de Dios, como Él ofreció, en la familia y lógicamente para apoyar a otros que tienen necesidad o apoyar un ministerio. Yo quiero que el pastor Chauca siga predicando. Entonces yo voy mensualmente a apoyarle con tanto, ¿no? Envíeme su cuenta de ahorro, pastor, y vamos a apoyar para que usted siga ganando a muchos para Cristo, como lo hacía Néstor. Él quiso que toda su familia. Y recuerdo también que él siempre convocaba a reuniones, a almuerzos, donde compartíamos con la familia, ¿no? Era un hombre muy familiar, muy gregario, y qué lindo recuerdo que tenemos de eso. Ahora, indudablemente, vamos a poner una hermosa canción, Gloria al nombre de Jesús, ¿no? Para luego pasar a lo que es la palabra de... Me importa un poquito. Muy bien. Y mientras va a producción poniendo, aquí yo tengo mi equipo, y Zurita es la jefa de prensa, ¿no? La que me arma todo aquí, yo le doy el programa, y a Elita, que ya es una licenciada en psicología, ella es de producción. Entonces, mientras lanza la canción, yo quisiera que busquemos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 13. Te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás.
te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Qué lindas letras. Muy bien. Ahora sí pasamos al mensaje de la palabra de Dios y voy a pedirles que todos se preparen su corazón para oír lo que Dios dice. No lo que el pastor Antonio Chauca quiere decir. No, sino escucharle a Dios. Porque los pastores solamente hablamos lo que Dios dice y lo que Dios dice está registrada en su palabra que se llama la Biblia. Escúcheme ahora. Dice la Biblia así en Apocalipsis 14, versículo 13. Dice ahí, oí una voz que desde el cielo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Escúcheme ahora, quiero hablar un mensaje de parte de Dios referente, ¿qué dice Dios referente a la muerte? ¿Cuál es verdaderamente la explicación que Dios da? Número uno, ¿qué dice la Biblia? Oí una voz desde el cielo que decía, ¿de acuerdo? Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Señores y señores, hermanos y hermanas, familiares de Néstor Julián, recuerdo que él se sentaba allí en el templo a escuchar la palabra de Dios. Cuando iba a su casa en la célula, se sentaba a escucharnos con toda la familia. Hoy igual debe estar allí en espíritu sentado, también escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Número uno, oí una voz desde el cielo. Cuando hablamos de la muerte, ¿quién puede hablarnos qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Los filósofos han tratado de definir qué es la vida y qué es la muerte. Sin embargo, nadie puede hablarnos, nadie tiene la autoridad de hablarnos sobre la muerte y que nos traiga consuelo al corazón. Entonces, escúcheme bien, para hablarnos de la muerte, la única persona autorizada es la voz del cielo. Necesitamos recibir qué dice el cielo de parte de los que han partido, los que mueren verdaderamente en el Señor. Entonces necesitamos siempre escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del cielo, esa voz que está por encima de todas las voces, esa voz que no engaña, esa voz que no, verdaderamente, que no se equivoca. O sea, el cielo habla, señores. ¿Y cómo habla? Habla Dios y lo tiene registrado en la Biblia, que es la palabra de Dios, de donde estamos predicando. Dice también la Biblia, ¿no?
Oí una voz que desde el cielo me decía, o sea, ¿habla o no el cielo? ¿Habla o no Dios? Claro que sí. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado en estos tiempos por su Hijo Jesucristo. Y Dios nos habla de muchas maneras, pero el cielo habla, Dios habla. En tercer lugar, ¿qué dice? Escribe. Es decir, Dios ordena cuando habla del cielo, que es el trono de Dios. Dice, escribe, regístralo, porque puede alguno entender mal. Por ejemplo, si tú no tuviéramos escrito, hay muchos que creen que se van a un medio y le dicen, ¿quiere usted ver a su ser querido, escucharlo? Entonces pagan un dinero extraordinario, se sientan en una mesa y a través de una adivina, una bruja, una hechicera, una curandera, una que invoca a espíritus satánicos, hace que se muevan las cosas y hace que hable la misma voz de la persona, ¿no? Y aprovechan de decirle, y muchos creen eso, ¿de acuerdo? Y muchos practican y solamente y se lucran, le piden casas, le piden carros, le piden dinero excesivo y obviamente ¿para qué? Para escucharlo. Señores, no. Cuando una persona fallece, escribe, dice, fallece, escúcheme, no anda deambulando, no, uy, ¿sabes qué? Lo vi a Néstor, lo vi que me jaló la frazada, lo vi que abrió la puerta, no, lo vi que prendió el televisor, lo vi que no, me decía, no, señores, de ninguna manera. No, la Biblia dice, escribe esto, dice, sobre los que parten, los que se van a la presencia de Dios. Escribe que una vez que una persona fallece, ¿de acuerdo? Se va directamente a estos dos lugares. Uno, a la presencia de Cristo. Si él recibió a Jesús, allí que se llama el cielo. Y dos, al infierno, que es la separación eterna de Dios. Y no regresan, no vienen a tocarnos la puerta. Cuidado, no me vaya a llamar Pastor Antonio Chauca, quiero que venga a la casa porque está penando Néstor, está penando. Y como yo le voy a explicar, y ustedes a veces la gente no cree en Dios, no cree en la voz del cielo, cree en la voz de los brujos, adivinos, hechiceros, de los farsantes, engañadores, ¿no? Medium, embusteros, ¿no? Y verdaderamente que no es así, ¿de acuerdo? Entonces yo le diré, no, señores, no habla, no es Néstor, es un viento. A veces una persona que ha perdido un ser querido está pensando y todo lo que pasa cree que es la persona. De la misma manera, mis queridos hermanos y hermanas, escúcheme bien, no vayan a pensar mal, no vayan a actuar mal, porque la voz del cielo dice esto. ¿De acuerdo? Entonces algunos dirán, no, pero también una misa que hay que hacerlo. Señores, en la Biblia oí una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Escribe. Está escrito, señores y señores. Jesús dijo en sus prédicas, cuando estuvo hace 2000 años, hoy que celebramos la Semana Santa, dijo, escrito está. Y el escrito está, eso tenemos que creer. No lo que dicen las supersticiones o aún los familiares o algunas, ¿no es cierto? Algunas cosas que nos han enseñado, pero mal. Por eso la Biblia es rectora, nos rectifica, nos corrige de acuerdo de esa manera. De tal manera que no hay misas. En ninguna parte de la Biblia hay misas. Jesús nunca celebró una misa. Jesús nunca dijo, a ver, ¿no? No. Jesús predicó la palabra, enseñó la palabra. Él dijo de esta manera, ¿de acuerdo? Dijo de esta manera, ¿no es cierto? Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Jesús? La resurrección y la vida.
todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso es el escrito está, lo que dice. Por lo tanto, no hay que ofender a Dios, no hay que ofender su palabra, no hay que ofender al cielo y no hay que ofender la memoria de Néstor, porque él fue un cristiano. Si a él le hubieran preguntado, a ver, vamos a hacerle una misa, hubiera dicho, no, señores, hubiera dicho. Porque yo como su pastor le he enseñado lo que dice la Biblia. Él hubiera dicho, no, llamemos a un pastor que nos predique la palabra de Dios, que nos hable de Dios. Eso hubiera hecho mi hermano Néstor. Por lo tanto, honremos su memoria. Amén. En segundo lugar, ¿qué dice la palabra del cielo? ¿Qué dice? Ahora vamos a ver 4 cosas que dice el cielo. Oí una voz del cielo que decía, escribe, gloria a Dios. ¿Y qué debía escribir? La primera cosa, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Esta voz del cielo, esta voz de Dios, esta voz de la palabra de Dios. Eso es lo primero que habla en asuntos cuando una persona como Néstor Julián parte a la presencia de Dios. Dice, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, persona digna de ser felicitada. Eso dice Dios, eso dice el cielo. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa eso? Es decir, es feliz, es dichosa, es una persona digna de ser felicitada. Los muertos que mueren en el Señor, los muertos que un momento en su vida, cuando se les predicó la palabra, ¿de acuerdo? Cuando se les predicó la palabra, reconocieron que son pecadores, reconocieron el amor de Dios, abrieron su corazón, recibieron a Jesús como su Salvador y Señor, entonces se convirtieron en hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados, felices, dichosos, personas dignas de ser felicitadas, los que un día recibieron a Jesús y permanecen hasta el último minuto de su vida, de su existencia, confiando en Dios, creyendo en Dios. Déjeme decirle, usted me dice quizás Néstor no fue perfecto, no fue muy bien, pero él recibió a Jesús. Y en el tiempo ese último, como Dios es fiel, Dios le dio tiempo para reconciliarse, para arreglar sus cuentas con Dios, para arreglar cuentas pendientes, para pedirle perdón a Dios. Se puso a cuentas, no por él, porque Dios cumple sus promesas. La salvación, señores, no se pierde. Dios no te da la salvación y luego te quita. No, por eso él no falleció instantáneamente. Todo ese tiempo sirvió para que él invocara a Dios, para que arreglara sus cuentas con Dios y de esa manera. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es una bienaventurados, felices, dichosas, personas dignas de ser felicitadas, los que mueren en el Señor. Y Néstor Julián murió en el Señor. Él partió en el Señor porque él recibió a Cristo y hasta el final Dios le dio la oportunidad para que se reconcilie y obviamente ahora está en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. ¿Están ahí o no, hermanos? ¿Están allí o no? Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No escucho esa palma. Son las palmas fuertes al Señor. No escucho. A ver, repita. Amén. Repítame. Amén. Diga, amén. 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 Así es. A ver, una vez más, 2 y 3. Amén. Amén. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El cielo habla. El cielo habla. El El cielo cielo habla. habla. Hoy nos está hablando Dios del cielo. El segundo Aleluya. lugar, dice la palabra del Señor, dice así: El cielo descansarán de sus trabajos. ¿Por qué una persona parte a la presencia del Señor? ¿Qué ha pasado? La voz del cielo.
La voz del cielo, la voz de Dios dice, descansarán de sus trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Descansarán de sus sufrimientos, descansarán de sus dificultades, descansarán de sus trabajos, dice la Biblia. ¿Qué significa? La vida no es fácil. Para nadie es fácil. Hoy en día, en tiempos de pandemia, no es fácil. ¿De acuerdo? La vida de un empresario no es fácil. ¿Correcto? Cuando no hay, obviamente, clientes, cuando no hay los ingresos, entonces, ¿no? Hay dificultades, cuando hay ajustes económicos, cuando hay crisis económica, financiera, o cuando hay crisis en la familia, o dificultades, o cuando hay obstáculos, o cuando hay, ¿qué cosa? Sufrimientos o enfermedades. ¿Qué dice la Biblia? Que la muerte de los que murieron en el Señor o los que han creído en Jesucristo descansan de sus dificultades, descansan de sus trabajos, descansan de sus sufrimientos, descansan de la presión. Y por eso la Biblia, cuando habla de la muerte, no habla de que Él dejó de existir. Lo llama descanso la Biblia. La Biblia lo llama la muerte descanso. Él está ahora descansando en la misma presencia de Dios, ya no enfermo, ya no afectado por ningún virus, no afectado por nada, no está con los achaques, no está obviamente tensionado, no está preocupado. Él está descansando en la presencia del Señor. Alábelo al Señor Jesucristo. Dele fuerte palmas al Señor. No escucho. Y creo 2 palmas nomás. ¿Qué pasa, Vicky? ¿Qué pasa, familia? El día sí se escucha. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, pero sus obras con ellos siguen. Qué lindo. ¿Qué es lo que pasa a los que parten a la presencia del Señor? Sus obras con ellos siguen. Sus hechos, sus ejemplos. Néstor está presente. Hoy día está en la presencia del Señor. Él no ha muerto. El cuerpo volvió a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Si se termina, se vuelven a conectar, mis queridos hermanos, se vuelven a conectar la tercera parte para las palabras finales. ¿De acuerdo? Ahora escúcheme, Él no ha dejado de existir. Su cuerpo volvió a la tierra, pero su espíritu volvió a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pero también no mueren sus recuerdos, no mueren los ejemplos, no mueren verdaderamente las actividades que hizo. Por eso hemos mencionado, nunca morirá de mi mente, por ejemplo, cómo amplió el templo allá en San Martín de Porres. Nunca morirá cuando el pastor vamos a almorzar a la casa y nos llevaba. No morirá, ¿de acuerdo? Siempre no morirá cuando lo veía sonriente. No morirá cuando yo veía acariciar a Saorita, ¿no? Que era una niña especial, que podía aburrirse, más bien lo acariciaba, lo abrazaba, obviamente, ¿no? Estaba con la familia, evidentemente, y peleó por la familia. La familia es atacada muchas veces, pero él peleó por su familia también. No morirá el amigo, el hermano, el hijo espiritual que lo llevo en el corazón. Por eso cuando me enteré, me causó tanto dolor, porque es un hijo. Y hemos llorado juntos con Vicky, con Juan, con Miguelito, con Richard. ¿Por qué? Porque sus hechos, sus obras continúan. Él no ha muerto, él no se ha ido, ha dejado unos ejemplos. Hay un pensamiento que dice, no le des a tus hijos, a tu familia solo regalos o dinero. Dales ejemplos. Porque el dinero se va a acabar, porque las cosas se terminan, pero los ejemplos siempre seguirán. Y aquí tenemos, dice la Biblia, los que han muerto en el Señor descansan de sus trabajos, ¿de acuerdo? Se van a la presencia del Señor, pero sus hechos, sus obras
con ellos permanecen y siguen, con ellos están presentes. Una cualidad más que me gustaba de Néstor es que siempre fue un hombre elegante, ¿no? Y siempre lo veía bien vestidito, ¿no? Unas camisitas finas que usaba, le gustaba la elegancia a él, ¿no? Unos zapatos bien ilustraditos, unos pantalones. Obviamente que ahí Vicky posiblemente le lavaba y le planchaba, ¿no? Pero es un hombre que yo recuerdo, ¿no? No venía así, sucio, no. Él le gustaba estar impecable. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué es la manera de recordarle sus hechos? Hoy día yo quiero hacer un llamado a toda la familia. Escúchenme, hermanos, todos vamos a partir en cualquier momento. Hoy se habla de una tercera ola. Hoy se habla de, ¿qué cosa? De 3 variantes mucho más letales y más peligrosas en un 30 y 70%. Este SARS-CoV-2 nos ha hablado verdaderamente que tenemos que estar a cuenta con el Señor. Vuélvase a conectar, por favor, para hacer una oración. Un momentito. Ahorita vuélvase a conectar, por favor. Ahorita nos volvemos a conectar, por favor. Gracias.